Hola amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes feliz inicio de semana. ¿Qué tal? Casi acabando el verano aquí en la ciudad de Chicago con un clima riquísimo y no les quiero aguar la fiesta, pero ya casi vamos de salida con el verano. Y una vez más aquí transmitiendo su amiga Maffer desde Aranaba Entertainment, desde el corazón de Pilsen, donde nos encontramos con mucha información en su programa El Consulado más cerca de ti, donde puedes encontrar bastante información de utilidad. Y hoy me complace mucho, estoy súper contenta porque tenemos una invitada muy especial. Tiene un tema que nos aqueja a muchísimas personas y sobre todo de habla hispana. Vamos a presentar a la abogada Kimberly Fey. Ella nos acompaña de esa asociación, ¿verdad? Sí. The Legal Aid Society of Metropolitan Family Services. Kimberly, bienvenida a este programa. Gracias por acompañarnos y por venir a compartir un tema preocupante, por demás interesante. Bienvenida. Cuéntame de ti y de esta asociación. Sí, pues muchas gracias por haberme invitado. Estoy aquí de la Sociedad de Ayuda Legal, o en inglés Legal Aid Society, de Metropolitan Family Services. Metropolitan Family Services es una agencia de servicios sociales bastante grande que se queda aquí en la ciudad de Chicago. Nuestra oficina primaria se queda en la 1 de la Norte Dearborn, así que estamos muy cerca a donde estamos hoy. Y somos una agencia que ha estado ofreciendo servicios legales a la ciudad de Chicago y la comunidad alrededor por más de 100 años. Así que hemos estado aquí haciendo ese tipo de trabajo por mucho tiempo ya. Expertos en la materia, con Sí. esos antecedentes y los 100 años de práctica triste. Yo puedo decir desde mi punto de vista triste, pero tenemos que hacer algo por esta situación. Digo, Sí, es cierto. lo ideal sería que no existieran estos problemas, pero los hay y qué bueno que existen estas asociaciones de ayuda para casos como este. Cuéntame qué vamos a ver hoy o en particular qué hace, qué casos toma esta asociación. Pues mi grupo de práctica, que se llama el Grupo de Derechos Individuales y Justicia Social, se enfoca en casos de trata de personas y con dar ayuda a gente que ha sido víctima de crímenes, especialmente inmigrantes que han sido víctimas de crímenes. Así que estoy aquí para hablar un poco más de lo que es la trata de personas. Lo tenemos ahí en la mesa. Yo creo que es un tema que nos atañe a todos como comunidad. No importa de qué país eres, lo sufrimos en todos los países y desafortunadamente los casos se dan en las personas que tienen muchas veces menos acceso a la educación. Entonces, para poder denunciar este tipo de casos, pero siempre hay ayuda, entonces ahorita que está usted viendo este programa, compártalo porque usted se va a dar cuenta que tal vez alguien lo necesite o conozca un caso parecido y usted pueda remitir a esta persona en necesidad de ayuda a esta asociación. Platiquemos sobre la trata de personas, porque tenemos una idea muy general, lo escuchamos y muchas veces creemos que ni nos va a pasar y que a nadie cercano le pasa. Y a veces es nuestra compañera en el trabajo, Sí, o es una cierto. vecina. Sí, es cierto. Y es muy importante entender que la trata de personas no solo pasa a gente que es de la comunidad inmigrante, pero también a gente que son ciudadanos de los Estados Unidos, nacidos aquí. Y cuando hablamos de la trata de personas, usualmente pensamos en dos tipos grandes, que es la trata de personas que tiene que ver con el sexo y también que tiene que ver con el trabajo. Y como estamos a principios de empezar la Semana de Derechos Laborales, vamos a enfocarnos un poco más en la trata de personas que tiene que ver con el trabajo. Oh, eso es muy interesante porque efectivamente yo también cuando llegué recién como inmigrante trabajé en una gran fábrica donde la gran mayoría eran mujeres y se presta mucho a este tipo de abuso. Bueno, son maneras, digamos. Sí. A veces se ve en un trabajo, especialmente si estamos hablando de mujeres, la trata puede empezar como un tipo de discriminación sexual y desarrolla en una situación en que esa persona que ha sido víctima de esa discriminación se siente que no puede dejar ese trabajo. Si el gerente, por ejemplo, la está forzando
o manteniendo ahí por fraude o compulsión. Esas son las 3 palabras más importantes que indican que una situación llega al nivel de la trata. Sería fraude, que está a la fuerza, y coerción. Coerción es cuando te amenazan o te advierten. Si tú te vas, no vas a tener dinero para pagar esto. Sí, o quizás es una situación en que hay amenazas de daño a familia que se queda en un país fuera de los Estados Unidos, daño a familia que quizás vive muy cerca, cosas así. Entonces, ¿qué hacemos si conocemos a alguien o nos encontramos en esa situación? Pues es muy importante entender que es muy difícil identificar realmente lo que es la trata. Es una cosa que es mejor dejar para los expertos, ¿verdad? Así que si tiene el sentido de que está experimentando la trata, es muy importante llamar a alguien quien le puede ayudar a entender qué está pasando. Así que recomendamos que, por ejemplo, puede llamar a nuestra línea de intake de Legal Aid Society. Y el número allí es 312-986-4200. Y hay gente allí quien les puede ayudar a entender lo que está pasando y conectar a un abogado quien le puede dar asesoría en cuanto a su caso. Por ejemplo, en el caso de la trata de personas, usualmente nos podemos imaginar, bueno, pero ella no tenía cadenas, está aquí por su voluntad, porque no viene encadenada, no está maltratada, o en el caso de cualquier varón, lo mismo. Pero como decías, a veces es coerción, te llevan a lo mejor con algún engaño a ese lugar, no cumplen tus expectativas en el trabajo y además terminas trabajando bajo amenaza de daño, ya sea físico, hacia tu familia, tanto en otro país o del país del que vienes, como viviendo aquí mismo, ¿no? Sí, y es cierto, es muy importante entender que la trata en realidad no parece como se muestra en el cine, ¿verdad? Que hemos visto muchas películas que muestran situaciones así en que una persona es atada, es secuestrada, y por eso no puede cumplir con sus derechos. Pero en el caso especialmente de la trata de personas en el trabajo, a veces esa persona tiene libertad de ir y salir de su trabajo, pero quizás tiene una hora en que tiene que regresar a su casa, que hay cosas un poco raras que no se aplican a la gente de forma típica, y si está hablando con una persona así, se puede escuchar que hay algo un poco raro, y en ese caso recomendamos que llame para saber un poco más. Claro, especialmente porque sabemos que pasa esto a las personas que son más vulnerables. ¿Y cuándo son más vulnerables? Por ejemplo, en el caso cuando no hablan bien el idioma y no se pueden expresar o tienen miedo, o cuando por su estatus legal aguantan cualquier tipo de maltrato, discriminación, baja paga o que no sea injusta, y los tienen ahí retenidos diciéndoles, pues no puedes trabajar en otro lado porque si tú te vas de aquí yo voy a denunciarte a ti, a tu familia, y de alguna manera se establece la coerción hacia esa tercera persona. Entonces estamos hablando de un caso específico de trata en el trabajo. No podemos perder de vista que efectivamente hay trata también de venta sexual, y hay trata también cuando se transportan a otras personas a través de la frontera. Pues eso es algo diferente. ¿Es algo diferente? Sí, a veces, pues en inglés lo llamamos smuggling. No sé cuál es la palabra en español, pero… Tráfico de personas, ¿cierto? Tráfico, ¿no? Que es diferente de la trata. De la trata. Sí, sí, pues a veces una situación de trata de personas empieza con el tráfico de personas, pero son dos cosas distintas. Ok, pero eso perfecto. es un punto de confusión que se piensa la gente, sí, ¿verdad? Uno de esos mitos. Probablemente no la trajeron a la fuerza, vino por su voluntad y cae en la trata de personas también de una u otra manera, ya sea que se sienta presionada para trabajar en un lugar donde sean requeridos sus servicios sexuales, o en el caso de un trabajo que aparentemente es como un rutinario al alcance de una persona que recién viene llegando, pero que las condiciones sean completamente abusivas. Y entonces
Entonces recuerden, ya ven, ¿por qué no deben de escuchar a la comadre? Porque hay que escuchar a los expertos. Si yo puedo confundir el tráfico con la trata, imagínense si pedimos el consejo a la amiga o a la hermana o al vecino, probablemente sepa más que yo, pero debemos de llamar a donde están los expertos, con alguien que nos va a informar de específicamente la situación y que nos pueda ayudar a salir de ese momento. Entonces tenemos, ¿cuál sería la diferencia entre la explotación laboral y la trata de mano de obra, por ejemplo? Sí, pues la explotación tiene que ver con esas situaciones que ya he mencionado en cuanto a una situación en que no es pagado como debido, es pagado menos de lo que realmente debe ser, o está trabajando en una situación que están pidiendo demasiadas horas, cosas así. Y conocemos a mucha gente que está en esa situación de lo que se puede llamar un mal trabajo. Pero si tiene la oportunidad de salir de ese trabajo sin consecuencias, entonces eso más bien puede ser la explotación en vez de la trata. La trata es una situación de un mal trabajo que no puede salir a causa de la fuerza, fraude o compulsión. Claro. Entonces, que nos quede claro, porque si sabemos, nosotros como comunidad, como mujeres, a veces somos más vulnerables o más vulneradas, de tomar en cuenta ese pequeño detalle. Fíjense, suena simple, tal vez no lo es, pero ¿en dónde podría radicar la clave de hacer la diferencia entre donde hay un abuso laboral y donde hay una trata? Usualmente quiero suponer, o solo estoy imaginando, corrígeme, si es el caso de trata, ¿se podría notar miedo, temor, angustia? Porque a veces el abuso en el trabajo probablemente te cause inconformidad, enojo, porque te hacen trabajar más, te pagan menos, pero tienes todavía la libertad de expresarte, de decir que no estás de acuerdo, o hacer comentarios tal vez así, pero que no necesariamente alguien que no puede decir nada, porque está bajo coerción, usualmente tal vez se quede callado, por miedo, por vergüenza tal vez. Sí, y estamos en un momento en que es muy difícil aclarar esa diferencia, porque especialmente en la comunidad inmigrante, todos se sienten ese miedo de declarar sus derechos, ¿verdad? Así que es muy difícil saber si una situación laboral llega hasta el nivel de la trata de personas, y por eso, como dije, recomendamos que si algo suena raro en su situación de trabajo o en la situación de un amigo quizás, que llamen a los expertos para saber un poco más. Eso es lo indicado, lo correcto también. Así que si usted conoce a alguien o comparta la información, los teléfonos de ayuda, el nombre de esta asociación le puede servir. Cuéntanos, ¿qué pasa una vez que ya alguien llama y se hace la investigación? Y suponemos que sí descubren ustedes que es trata de personas. ¿Qué sigue? Pues el primer paso sería hacer un reporte con las autoridades legales. Y entendemos que especialmente, como dije, en la comunidad inmigrante, eso es algo que pues le dan ansiedad a la gente, ¿verdad? Especialmente en estos momentos. Así que es aún más importante que tengan los consejos de un abogado, quien puede estar ahí con esa persona, representarle a esa persona, asegurar que sus derechos son protegidos mientras están pasando por ese proceso. Y después de que hacen el reporte con las autoridades, es posible que quizás puedan ganar lo que se llama una visa T, que es parecido a la visa U, si conocen lo que es eso. Y con esa visa le da a una persona hasta 4 años de estado legal aquí en los Estados Unidos, con la posibilidad de aplicar por su residencia permanente. Pues eso es muy interesante. El hecho es pasar esa oposición que tenemos con respecto al miedo y la situación en la que vivimos. Si usted se asegura, si usted llama, pide ayuda, se asesora con los expertos y pueden comprobar que efectivamente fue trata de personas, usted tendría un beneficio por apoyar esta investigación, que sería la visa T. Parecida a la U, no es la misma. Estos servicios legales los aporta también
la organización? Sí, es cierto. No solo les ayudamos a la gente con las aplicaciones de Visa T, pero también damos representación de víctimas, que es ese proceso de ayudarles a las personas a hacer el reporte con la policía o los agentes federales, lo que sea. Y no solo les damos ese tipo de servicio legal, pero si, por ejemplo, si una persona está en una situación, si estamos llamando de la trata laboral, quizás es casado al gerente de la compañía en que ha experimentado la trata. También le podemos ayudar con un divorcio si le interesa eso. Así que no solo nos enfocamos en los servicios migratorios, pero también lo demás que tiene que ver con ese abuso. Por ejemplo, si alguien solicitara, estuviera en una condición médica precaria debido a esto, ¿también le ayudarían con algún servicio médico, asistencia, los programas de asistencia que ofrece el gobierno de los Estados Unidos como estampillas de comida? ¿Todo este trámite también lo pueden hacer con ustedes? Sí, tenemos a una, pues yo la llamo como gerente de casos, en inglés lo llamamos case manager, que ayuda a las personas a conectar con ese tipo de servicios. Así que como abogados eso no nos cae en nosotras, pero tenemos a una persona quien puede ayudar con eso. Que puede orientar y encauzar estas necesidades. ¿Estos servicios son gratuitos? ¿Tienen algún costo? Sí, todos los servicios que ofrecemos son gratis y los ofrecemos dentro todo el estado de Illinois para nuestro programa de trata de personas. Los servicios que ofrecemos solamente para víctimas de crimen, inmigrantes que son víctimas de crimen, lo ofrecemos dentro del condado de Cook y también del condado de DuPage. Ya lo tiene usted, ya ve cómo es información bastante relevante. Por ejemplo, si ya tenemos identificado algún caso, que esperemos que no, esperemos que sean los menos, pero usted ya tiene a dónde acudir. Hay muchas instancias, lo hemos dicho también aquí, si ustedes particularmente con Nacional, si es usted mexicano, pues usted también puede acudir al consulado. El asunto es que usted pida ayuda. Usted pida ayuda y salga de ese círculo y que vea que no está solo, que hay una comunidad dispuesta a apoyarle y hay asociaciones y organizaciones como esta que le brindan el apoyo que usted necesita. Si no todo se puede dar en el mismo lugar, ellos tienen el conocimiento de a dónde enviar o pedir los recursos que usted necesite, porque me imagino que una persona que ha pasado por este proceso también debe requerir ayuda psicológica, terapia, soporte. Volver a empezar siempre es difícil y en condiciones de esta magnitud se nos hace mucho peor. Entonces, para terminar el tema, que es un tema grandísimo y tenemos los teléfonos y los pondremos en pantalla y tendremos manera de compartir esta información en las redes sociales de Aranaba Entertainment, así como del consulado, cuéntanos cuáles son los rasgos más particulares o características de una persona que está viviendo la trata. Pues eso es muy difícil contar porque, como ha dicho, es posible que ha encontrado a alguien quien está experimentando esto sin saber, porque parecen como gente normal, ¿verdad? Es posible que, como dije, tienen algunos límites en cuanto a dónde pueden ir y cuándo pueden ir, como si tienen que regresar a su casa a las 8 de la noche, cada noche, eso es, y si tienen como 25 años y eso se aplica, obviamente eso es algo raro que no se espera. Hay cosas así, pero lo importante saber es que, como hemos dicho, esto es algo bastante difícil de identificar si no tienen la experiencia de trabajar con ese tipo de caso. Así que si piensan que algo raro está pasando, mejor llamar antes de investigarlo solo, porque puede ser peligroso, puede causar más problemas de lo que ya quieren. Existen, claro. Sí, así que...
Pues ya lo sabe usted, no se sienta culpable. Aquí me mandaron a mí, no se sienta culpable si ha experimentado la trata de personas, ¿cierto? Porque eso yo creo que también a veces te hace sentir que no puedes pedir ayuda porque es tu culpa y tienes que pagar el hecho de haberte equivocado, Sí. el hecho de haber confiado en alguien, una amiga que te llevó ese trabajo, o el que no quieras denunciar porque te sientes tan culpable de que yo asumí, yo me dejé, y después decimos, no, ¿para qué hablo? Y después no se sienta así, porque aparte eso es una condicionante muy normal en cualquier tipo de víctima. Sí, eso es algo importante saber también, que hemos hablado un poco de las cosas que les hacen vulnerables a la gente, pero hay que saber que la trata pasa a toda clase de personas, todas las razas, todos los países, si es inmigrante o no. Así que no solo es que quizás no tenía la sabiduría, quizás no es solo que no tenía bastante educación, porque todos son susceptibles a este tipo de abuso. Claro. Con esa frase nos vamos a quedar. No lo olvide, puede usted llamar a esta línea directa. ¿Puedo decir el teléfono? Ya está, yo creo que en redes, es el 312-986-4200. Comuníquense, manden sus mensajes, si conocen a alguien, es mejor averiguar antes de querer tapar, como decimos nosotros los mexicanos, tapar el pozo cuando el niño ya está ahogado. Entonces, hablemos antes y no nos hagamos de detectives cuando no sabemos diagnosticar, porque mire, es complicado, pero vaya usted, denuncie, vaya usted, llame, pida ayuda, no se quede con esto y si conoce a alguien, comparta la información que existen muchas organizaciones que le pueden a usted ayudar y soportar en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias, Kimberly. Gracias a usted. Sí. Muchas gracias por venir y compartir esta información. Estos datos estarán en la página de internet y bienvenida, este es tu programa. Cuando gustes, esta es tu casa, cuando quieran venir a compartir información tan relevante como esta que nos ayuda a la comunidad, que recuerde, la trata de personas no le ocurre solo a los inmigrantes, solo a los que hablan español, somos susceptibles todos de pasar una situación así o de tener un ser querido envuelto en una situación así. Bueno, pues no se vaya, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Te reitero, muchísimas gracias, bienvenida cuando quieras, este es tu programa. Y los vamos a dejar en unos 2 minutos, estamos de vuelta con ustedes porque tenemos más información que tiene que ver con el caso, pero va usted a ver que es del otro lado de la moneda. Nos vemos en 2 minutos, no se mueva.
Bueno, estamos de regreso, como ya sabe usted, lunes, rico inicio de semana aquí en Chicago, rico tiempecito, y aunque estamos, ya saben, en su programa favorito de los lunes, y digo favorito porque es el más informativo, usted va a tener ahí toda la información que usted necesite y de utilidad. ¿Dónde más? Donde el consulado está más cerca de ti. Y hoy el consulado nos trajo invitados de lujo. Ya tuvimos a la abogada, y yo siempre digo licenciada cuando son abogados, a la abogada Kimberly Fay, que nos vino a traer un tema por demás interesante. Ya hablamos de la trata de blancas. Si no llegó a tiempo y no vio el programa, regrésele al principio y véalo completito. Y ahora tenemos a nuestro siguiente invitado, su nombre es Luis García. Él es inspector de Oficina de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, mejor conocida por sus siglas como OSHA. Bienvenido, Luis García. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, gracias. Estamos contentos de que estés aquí porque sabemos que es información de utilidad, pero preocupados. Cuéntame qué es lo que hace esta Oficina de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y que tiene que ver un poquito, no con la trata en sí, sino con el abuso laboral. Sí, claro que sí, lo voy a explicar. OSHA empezó en 1970 porque antes de ese año no había nada para proteger a los empleados. Cuando se lastimaban o las maquinarias no estaban bien protegidas, la gente se lastimaba, se cortaban los dedos, perdían su ojo, se lastimaban sus pies, sus piernas, todo el tipo de cuerpo. No había nada de protección para ellos. Entonces el gobierno dijeron entre ellos que tienen que empezar algo para que proteger a los empleados porque, tú sabes, la gente vota. Claro. Y si no hacen nada, pues es mal para el gobierno. Claro. Entonces hicieron esta agencia federal para proteger a los empleados. Pusieron normas como si el tema es construcción, hicieron reglamentos, normas para los empleadores que tienen que seguir para proteger a los empleados. Eso es genial. Nosotros, por ejemplo, como hispanos o como mexicanos, muchas veces lo conocemos como la Ley Federal del Trabajo, donde vienen nuestras obligaciones, pero también vienen los derechos que tenemos como empleados. Sí. El hecho de tener ciertos trabajos con cierta salario, un salario digno, o el tiempo adecuado de horas laboradas, la seguridad dentro del entorno laboral, porque, bueno, no es nada nuevo y lo sabemos, los accidentes ocurren a uno le ocurren accidentes en casa. Uno está tratando ahí de picar la cebolla y se lleva medio dedo. Ahora imagínese usted en la construcción o en trabajos que tienen un poco más de riesgo físico, porque no es lo mismo estar sentado en una oficina que estar trabajando en una fábrica donde hay material pesado, donde se le puede caer una caja encima. Bueno, esta agencia funciona para proteger a los empleados en cualquier tipo de trabajo. Sí, porque usted sabe y muchos saben que en la comunidad latina, los hispanos, nosotros hacemos el trabajo más peligrosos y más duros y nos exigen que nos subimos a las altas extracturas para hacer el trabajo y tenemos que estar protegidos porque somos, como usted dijo, más vulnerables y eso pasa y tenemos que proteger la comunidad hispana y para eso hay estas normas que hizo OSHA. Eso trabaja a su favor. Dígame una cosa, pregunta. ¿Esta oficina trabaja solamente con un trabajador que es legal o con cualquier trabajador? No, es para todos. Aunque uno tiene documentos o si tiene documentos no importa su estatus migratorio. Sí, porque si está, OSHA dijo, si está aquí trabajando ya, está protegido. Eso es muy interesante porque luego conocemos a alguien que ha pasado por esto y no queremos decir porque tenemos miedo a todo lo que ya sabemos, a todo este calvario que vive el inmigrante cuando es perseguido por su condición o su estatus migratorio. Pero en este caso, pues recuerde que usted tiene derechos como empleado. Así que es importante que tome nota y que veamos qué provecho podemos sacar de esta información en cuanto a qué derechos tenemos o qué podemos denunciar ante ustedes, ante usted que es inspector. Sí, eso es bueno que usted me pregunta eso, porque hay muchos temas que hay en el trabajo. Como mencioné antes, hay construcción, pero también hay higiene.
Y higiene incluye como el ruido, incluye como el ambiente, el polvo, porque hay máquinas que sueltan mucho polvo y gente trabaja cerca de ahí y lo está absorbiendo y eso lo afecta a los pulmones. Y le puede afectar, no tal vez hoy en día, pero como más años adelante le puede afectar, donde tiene que ir al hospital y tiene una enfermedad que ya no tiene remedio. Y eso es malo también. Y el ruido, usted sabe, cuando uno llega mayor lo va a perder poco a poco. Pero cuando trabaja en una fundición, donde hay mucho ruido demasiado y no se pone los tapones para protegerse, le puede afectar más pronto, como a los años 50, 60. Y es algo bien triste cuando uno llega a la casa de sus seres queridos y la persona ya no puede oír bien, tiene la televisión de alto volumen porque no puede oír lo que está cerca de uno. Y eso le afecta mucho. Eso es cierto. Y fíjese que nosotros muchas veces hemos visto en nuestra comunidad, la comunidad más vulnerable, aquella que no tiene a lo mejor muchos estudios o a lo mejor se siente impotente porque no tiene un estatus migratorio, que sienta a él que le van a proteger y aguanta este tipo de cosas. Y lo que dice es cierto, lo que uno respira alrededor, el ruido de las personas que trabajan, lo vivimos en cualquier país, no solo en cualquier país, en cualquier situación laboral, que puedes llegar a perder tu oído. Y como dices, un aparato auditivo es caro, es muy caro. Entonces, no sé, usted lo usa en su casa, pero yo como de mi persona, yo uso tapones cuando corto el zacate en mi casa, cuando escucho, cuando voy a una boda y la música, los músicos lo tienen a todo dar. Yo me pongo los tapones para protegerme. No estoy en el trabajo, pero es lo mismo, como usted dice, es lo mismo que lo puede perder uno. Entonces es bien importante que se proteja. Eso es cierto. Entonces tenemos que hay una situación laboral. Aquí hablemos un poquito de forma específica. ¿Qué pasa si sabe una persona que nos está viendo que en su trabajo está viviendo eso? Sí, otro tema que incluye eso son las máquinas. Hay una máquina que se llama la tracaladora. Esa tracaladora, hay muchos requisitos que uno tiene que estar entrenado antes que lo maneje, antes que lo opere. Y si no lo hacen, le pueden cortar los dedos. Y yo he visto muchos accidentes donde se corta la gente los dedos y quedan permanente efecto. Ya no regresa eso. Y muchas veces tratan de coserlo, pero no queda igual. No, definitivamente no quedaría igual. Pero entonces es importante también que al empleado se le entrene y se le certifique en el uso de ciertos materiales. Me imagino que ocurre lo mismo en algún laboratorio químico, con el uso de materiales que pueden ser corrosivos, que pueden lastimarte o que pueden ser ingeridos. Te tendrían que dar un training. Tiene que dar entrenamiento y te tiene que dar equipo de protección, como guantes, las gafas, los mantel de hule para que no penetre el químico. Tiene que tener todo el equipo adecuado antes de trabajar en eso, porque ya cuando trabaja en eso ya es muy tarde. Y eso puede penetrar, el químico penetra el piel y llega a los órganos bien importantes como el hígado, los riñones. Claro. Y eso también ya no tiene remedio. Hay daños que ya no son reversibles, que no se pueden reparar, que tal vez económicamente, pero no le va a regresar el riñón, ¿no? O la piel, o lo que sea que le haya pasado, el dedo. Entonces, ¿qué pasa si sabemos que ya eso está ocurriendo? ¿A quién llamamos? Sí, ¿necesitamos hacer una denuncia? Eso pasa. Entonces, nos llaman a la oficina de nosotros. Hay los números ahí, 800-321-6742, y nos dan la información, dónde trabajan, qué es el riesgo, qué es el peligro, y nosotros si vemos que es algo peligroso, como la máquina no tiene protección, o el ruido, el polvo, algo así que le puede afectar inmediatamente a las personas, hacemos una inspección. Nunca le decimos quién nos dio la información a la compañía, al empleador. Se queda confidencial. Sí, se queda confidencial. Y si nos exigen, pues quién le decimos fue anónimo, no sabemos, es confidencial.
para que no haya represalias. Repercusiones, claro. Si hay represalias, empezamos otra investigación sobre el hostigamiento laboral, porque también están protegidos por ese tipo de represalias. Mire usted, yo no lo sabía, no sé si usted lo sabía, pero yo no lo sabía, así que comparta la información. Usted tiene derecho a trabajar, a trabajar en un área segura, que el entrenamiento, que tenga entrenamiento cuando va a usar maquinaria y obviamente equipo para protegerse cuando realiza su trabajo. Tiene usted derecho como trabajador a pedir información a su empleador respecto al nombre y los peligros que representan los productos químicos u otros materiales peligrosos que se utilizan en su lugar de trabajo. Tiene derecho a solicitar que su empleador corrija riesgos a la salud del trabajador y violaciones. Si usted encuentra un caso como este, usted puede llamar a esos números que le acaban de dar. Yo supongo que los vamos a tener en pantalla y si no los vamos a compartir en la página. Los números son el número 800-321-67402, el 847-803-4800. En estos números usted puede poner una queja, usted puede poner una denuncia, ir, contar, dar detalles de lo que usted necesita y recuerde que la información que usted aporte, su persona va a quedar como anónima, ¿verdad? Sí. Va a tener protección con respecto a la información que usted brinda y entonces ellos con su denuncia van a poder ir a hacer una inspección para arreglar lo que sea que esté pasando. Entonces esta agencia trabaja directamente con el empleador para ajustar. Somos imparcial. No trabajamos por el empleador ni empleado, estamos ahí para ayudar a todos. Entonces, cuando llegamos, vamos a decir que encontramos un delito o encontramos un peligro que sí está contra la norma, le multamos al empleador. Y cuando tenemos que llegar a un acuerdo a cuánto tiempo van a llegar para arreglarlo. Y nos tienen que dar pruebas que lo arreglaron. Tienen que mandar fotos, tienen que mandar documentos y ya después se cierra el caso. Si no hacen eso, sigue el caso y hacemos otra inspección y puede seguir repetir todas las violaciones si se encuentra igual. Claro, ya lo tiene usted. Eso es muy interesante porque bien lo dice, la agencia no va a estar jugando a favor de un empleado o de un empleador, sino para que se respete la ley. Y hay leyes que condicionan a los empleadores de respetar con respecto a sus empleados. Entonces, si usted encuentra una anomalía como esa, usted puede llamar a esta agencia, pedir una inspección, hacer su respectiva denuncia, los datos son confidenciales, se hace la inspección. De encontrarse el delito, entonces se sanciona. La agencia llegaría a un acuerdo con la empresa para que corrija lo que está mal y le dé mejor trato, en este caso de mejores condiciones laborales para el empleado, y seguiría su investigación hasta que se cubran los requisitos, sí. ¿Cierto? Claro. Mire, todos los días se aprende uno. Yo aprendo mucho en este programa. Ha sido un placer conocerle y qué bueno que nos trae esta información. ¿Algo más que se nos esté perdiendo que quiera usted agregar? Sí, quiero decirle de una ley que pasó en 2015. No era así antes de ese año, pero ya cuando pasó ese año hicieron una ley de reporte. Si alguien se accidenta que tuvieron que ir al hospital, o perdió un ojo, o se cortó o amputar un dedo, la empleador por ley nos tiene que reportar, nos tiene que dejar saber. Y allí decidimos si vamos a hacer una inspección o no. Antes de eso no era así. Si había un accidente, ahí se quedaba entre la compañía y entre el empleado. Pero ahora se tiene que reportar. Eso, miren, trabajar sobre la transparencia y trabajar sobre justamente estas situaciones que a veces se quedan a puerta cerrada, que se prestan a un mal negocio o a una coerción incluso, porque si había algún desperfecto, el empleador puede que no quiera que se denuncie porque fue su culpa, tal vez así ahorre gastos, pero la mejor manera, ya saben, es usted ir por la transparente, denunciar lo que tengamos que denunciar como comunidad, porque eso nos va a beneficiar a todos.
todos. El hecho de poder denunciar un espacio donde no se están respetando los derechos laborales de los empleados nos ayuda a todos. Así que hágalo, llame, haga su denuncia. Si conoce a alguien, comparta la información, porque lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Cuando tenemos la información hay que compartirla y hay que llevarla a cabo. Esto es muy interesante y esta ley aprobada beneficia a muchísimos trabajadores y yo creo que principalmente inmigrantes, con papeles o no, porque finalmente, como bien lo dijiste, la comunidad hispana o las comunidades en las que son minorías son las que trabajan y enfrentan horarios laborales más largos y condiciones más duras, y que tienen que ver con la actividad física de sus trabajadores. Bueno, triste, pero es bueno saber que existen estas agencias, que existen estas leyes. Ya ve, no está solo. Así que comparta la información y a usted le agradezco muchísimo la visita. Muchas gracias por tenerme. Vamos a poner los datos en la página. Estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para nuestros connacionales y por supuesto le damos las gracias. Esta es tu casa, usted puede venir cuando usted guste. Un placer. Con eso nos vamos, no se le olvide, regresamos en 2 minutos y casi termina el programa. Nada más les vamos a decir lo del consulado sobre ruedas, no se lo pierda. Regresamos en unos minutitos, no se mueva. Y estamos de regreso aquí en su programa favorito de los lunes, donde tenemos información que a usted le sirve. Estamos en el consulado más cerca de ti y como usted ya lo sabe y lo identifica, y no necesito ni presentarlo porque ya es de casa, y además es la cara más conocida del consulado y a la que más esperamos porque siempre tiene toda la información a la mano, nuestro cónsul de prensa, Luis Adrián Sosa. Bienvenido como siempre a tu espacio. Muchísimas gracias, Mafer, pues bien agradecido por esa introducción y pues muy contento de poderles compartir información a todo tu auditorio. Mira, qué interesante estuvo hoy los invitados que nos trajiste. Esa es la idea, enriquecer con información el programa y que el beneficiado pues sea nuestro connacional, ¿cierto? El connacional, el querido paisano que está allá de a pie. Hay cosas que se les presentan en el día a día y obviamente en el trabajo sin duda hay algo siempre que asegurarnos de que lo estén haciendo bien. Y con información pues hay que ver cómo le hacemos, ¿no? Y definitivamente recuerde usted que el que tiene la información tiene el poder, así que si usted tiene el programa, compártalo para que comparta un poquito del poder del estar informado. Y ahora nos vas a contar cómo vamos con el Consulado sobre Ruedas este mes, ¿verdad? ¿Cierto que estamos casi ya a la mitad? Sí, definitivamente. Antes de que les dé la información del Consulado sobre Ruedas, pues quisiera compartirles información de la Semana de Derechos Laborales. Ah, eso sí. Porque tiene que ver con el Consulado sobre Ruedas. Vamos a estar iniciando actividad este viernes. Vamos a estar en Bloomington, el Consulado sobre Ruedas estará por allá en esa ciudad, pero en concreto pues queremos que aprovechen estas actividades también de la Semana de Derechos Laborales. A partir de ahí,
el día 21, del 21 al 25 de agosto, pues estaremos en Western Avenue Community Center. Esto es allá en la ciudad de Bloomington. Y la semana entrante vamos a estar en Rochelle del 28 al 30 de agosto, en Rochelle United Methodist Church. En lo que comprende la Semana de Derechos Laborales, pues estaremos iniciando este viernes ahí en el Consulado sobre Ruedas, donde algunos compañeros del área de protección junto con organizaciones aliadas pues van a estar dando la información mientras usted está esperando su documento, como es su pasaporte, su matrícula, o si está iniciando el proceso de obtención de la credencial de lector. Ahí en ese espacio, en ese momento donde esté esperando, vamos a tener alguna charla relacionada con esta actividad. ¿Qué es lo que va a obtener de información? Le pongo algunas preguntas frecuentes para que las ejemplifique en el día a día. ¿Qué hacer si se lastima cuando está trabajando y su patrón no paga las cuentas médicas? Si lo despiden o no le dan una compensación. ¿A quién acudir si al revisar sus talones de pago usted nota que no le están pagando al menos el salario mínimo legal, que es $13 en Chicago la hora, o desde el 1 de julio que fue este año, también el de $9.25 en el estado de Illinois? Hay que estar muy pendientes en cuánto le están pagando a la hora. ¿Cuáles son sus opciones si después de trabajar más de 40 horas a la semana no le pagan sus horas extras? Ahí pues también les vamos a estar dando de manera puntual esta información. ¿Le cobran los uniformes o las herramientas que usted utiliza para trabajar? ¿Le dan media hora de descanso para comer? O de plano no se la pagan y al final usted no puede ni tomarse el tiempo que le corresponde y debe de regresar a trabajar. Si usted nota que la compañía le exige que trabaje antes o después de checar tarjeta y este tiempo no se lo pagan, es muy posible que su patrón le esté robando salarios. Sabemos que hay casos particulares y a partir de ahí pues queremos que nos acompañen en estas actividades. Las tenemos calendarizadas a partir de este viernes 23. Les reitero, estaremos en Bloomington en el Western Avenue Community Center, que está ubicado en el 600 Northwestern Avenue allá en la ciudad de Bloomington. Esto va a ser el viernes 23 de agosto. Y a partir del próximo lunes, que vendría a ser 26 de agosto hasta el viernes 30, pues tenemos actividad en nuestras instalaciones que están ubicadas en el 204 al sur de la avenida Ashland y también en los consulados de Guatemala, Ecuador, El Salvador y Honduras. Esta semana pues es latinoamericana, es la 12ª. Queremos que se informen sobre sus derechos en el trabajo y pues con mucho gusto podrán acceder al calendario que está ya publicado en nuestras páginas de redes sociales, al igual que en la página oficial del Consulado General de México en Chicago. Wow, no se lo puede perder, ¿eh? Mire, la información está pegada, por eso aquí nuestro cónsul nos trae esa información específica, porque nos tenemos que preparar para toda esta información que tiene que ver con la semana laboral, así que aproveche usted, porque seguramente por ahí conoce a alguien, si no usted, que tiene dudas y que quiere saber más acerca de esto o que tiene algún problemita que tenga que resolver. Aquí le van a poder asesorar específicamente en la celebración de esta semana de información que tiene que ver con nuestro trabajo. Y la pregunta más importante la dejé hasta el final porque yo creo que muchos se identifican hoy día con esta pregunta, se la hacen en concreto. ¿Su estado migratorio afecta sus derechos que tiene como trabajador? La respuesta es no. Entonces, a partir de ahí, acérquense a estas actividades que tenemos pues calendarizadas con mucho cariño para usted. Infórmense, llamen al teléfono del Departamento de Protección si quieren también dar seguimiento por esta vía. El número es el 312-738-2023, 312-738-2023, o accedan al calendario que ya está publicado en nuestra página web y redes sociales. Pues ya lo sabe, ya lo tiene usted toda la información y con esto nos vamos a ir. Hoy sentí que el programa se me fue como agua. Oiga, no, pues es que tanta información. Es que eres muy buena. Y honestamente es que cuando llegan los invitados, pues así se sienten en confianza. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes por acompañarnos en este subprograma de El Consulado Más Cerca de Ti. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde con mucha más información. Así que no se lo puede perder. Que tenga una feliz semana y bueno, pásenla bonito. Nos vemos el próximo lunes.